Capítulo 11. Un bosquejo histórico de Babilonia. En las páginas de la historia no existe una ciudad más encantadora que Babilonia. Su mismo nombre conjura visiones de riqueza y esplendor. Sus tesoros de oro y joyas fueron fabulosos. Uno naturalmente se imagina que tan rica ciudad estaba localizada en un apropiado ambiente de esplendor tropical, rodeada de ricos recursos naturales de bosques y minas. Este no era su caso. Estaba localizada junto al río Eufrates, en un valle plano y árido. No tenía bosques ni minas, ni siquiera piedras para construir. No estaba ni siquiera localizada en una ruta comercial natural. La lluvia era insuficiente para levantar cosechas. Babilonia es un ejemplo sobresaliente de la habilidad del hombre para conseguir grandes objetivos usando cualquier medio que esté a su disposición. Todos los recursos de sostenimiento de esta gran ciudad fueron desarrollados por el hombre. Todas sus riquezas fueron hechas por el hombre. Babilonia poseía únicamente dos recursos naturales, un suelo fértil y el agua del río. Con uno de los más grandes logros de la ingeniería de este o de cualquier otro tiempo, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río Valle, fueron esos canales a verter las aguas vivificantes sobre el fértil suelo. Eso se clasifica entre las primeras proezas de la ingeniería conocidas por la historia. Tan abundantes cosechas fueron la recompensa de este sistema de irrigación sin precedente. Afortunadamente, durante su larga existencia, Babilonia fue regida por sucesivas líneas de reyes para quienes la conquista y el despojo eran solamente incidentales. Si bien combatió en muchas guerras, muchas de estas fueron locales o defensivas contra ambiciosos conquistadores de otros países que codiciaban los fabulosos tesoros de Babilonia. Los gobernantes sobresalientes de Babilonia viven en la historia debido a su sabiduría, a su espíritu de empresa y a su justicia. Babilonia no produjo esforzados monarcas con ansias de conquistar el mundo conocido para que todas las naciones pudieran rendir homenaje a su egoísmo. Como ciudad, Babilonia no existe más. Cuando aquellas energizantes fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad por miles de años se retiraron, pronto llegó a ser una ruina desierta. El sitio de la ciudad está en Asia, cerca de 600 millas al este del Canal de Suez, al norte del Golfo Pérsico. La latitud es de 30 grados al norte del Ecuador, prácticamente la misma que la de Yuma, Arizona. Poseía un clima similar al de esta ciudad americana, cálido y seco. Hoy, este valle del Eufrates, que fuera una vez un populoso distrito agrícola de riego, es otra vez un yermo árido barrido por el viento. Escasa hierba y arbustos del desierto luchan por existir contra las tormentas de arena. Se fueron los fértiles campos, las enormes ciudades y las largas caravanas de ricas mercancías. Las bandas nómadas de árabes, que consiguen su precaria existencia cuidando pequeños rebaños, son los únicos habitantes. Así ha sido desde el principio de la era cristiana. Emergiendo de este valle hay unas lomas de tierra. Por siglos no fueron consideradas otra cosa por los viajeros. Estas finalmente atrajeron la atención de los arqueólogos debido a las piezas rotas de alfarería y ladrillos deslavados por las ocasionales tormentas de lluvia. Se enviaron entonces expediciones, financiadas por museos europeos y americanos, para excavar y ver qué se podía encontrar. Picos y palas pronto probaron que estas lomas eran antiguas ciudades. Bien podrían ser llamadas ciudades tumbas. Babilonia era una de estas. Sobre ella, por algo así como 20 siglos, los vientos habían esparcido el polvo del desierto. Construida originalmente de ladrillo, todos los muros expuestos se habían desintegrado y regresado a la tierra una vez más. Tal es hoy Babilonia, la rica ciudad. Un montón de tierra, tanto tiempo abandonada que ninguna persona viviente sabía siquiera su nombre, hasta que fue descubierta removiendo cuidadosamente el residuo de las calles y de las ruinas caídas de sus nobles templos y palacios. Muchos científicos consideran la civilización de Babilonia y de otras ciudades en este valle como la más antigua de la cual hay una historia definida. Se ha probado que las fechas verdaderas llegan a los 8000 años. Un hecho interesante con respecto a esto son los medios empleados para determinar estas fechas.
En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse de sol. Los astrónomos modernos ya calcularon la época en que tal eclipse, visible en Babilonia, ocurrió, y así establecieron una relación conocida entre su calendario y el nuestro. En esta forma hemos probado que hace 8000 años, los sumerios, que habitaban Babilonia, estaban viviendo en ciudades amuralladas. Uno puede solamente conjeturar cuántos siglos antes de esto tales ciudades ya existían. Sus habitantes no eran bárbaros que vivían dentro de muros protectores. Fueron un pueblo educado e inteligente. Hasta donde llega la historia escrita, fueron los primeros ingenieros, los primeros astrónomos, los primeros matemáticos, los primeros financieros y el primer pueblo en tener un lenguaje escrito. Ya se ha hecho mención de los sistemas de irrigación con los cuales transformaron el árido valle en un paraíso agrícola. Las ruinas de estos canales pueden ser todavía delineadas, aunque están en la mayor parte llenas de arena acumulada. Algunos de ellos eran de tal tamaño que, cuando no tenían agua, una docena de caballos podía cabalgar uno al lado de otro a lo largo de su fondo. En tamaño se comparaban favorablemente con los más grandes canales de Colorado y Utah. Además de irrigar las tierras del valle, los ingenieros babilonios completaron otro proyecto de magnitud similar. Por medio de un complicado sistema de drenaje, hicieron labrantía una inmensa área pantanosa en las bocas de los ríos Eufrates y Tigris y la pusieron bajo cultivo. Heródoto, el historiador y viajero griego, visitó Babilonia cuando esta ciudad estaba en esplendor y nos ha dado la única descripción conocida hecha por un extranjero. Sus escritos dan una descripción gráfica de la ciudad, algunas de las extraordinarias costumbres de su pueblo, mencionan la notable fertilidad del suelo y las generosas cosechas de trigo y cebada que ellos producían. La gloria de Babilonia se ha desvanecido, pero su sabiduría ha sido preservada por nosotros. Por eso estamos endeudados con sus formas de registros. En aquellos distantes días, el uso del papel no había sido inventado. En su lugar, grababan laboriosamente sus escritos sobre tablillas de arcilla húmeda. Cuando se completaban, éstas eran horneadas y se hacían mosaicos duros. Su tamaño era de 6 por 8 pulgadas y de 1 pulgada de grueso. Estas tablillas de arcilla, como son comúnmente llamadas, se usaron mucho, como nosotros usamos las modernas formas de escritura. Sobre ellas fueron grabadas leyendas, historia, transcripciones de decretos reales, las leyes de la tierra, títulos de propiedad, notas promisorias e inclusive cartas, las cuales eran enviadas por mensajeros a distantes ciudades. De estas tablillas de arcilla se nos permite una vista interna de los asuntos íntimos y personales del pueblo. Por ejemplo, una tablilla, evidentemente de los registros de un tendero campirano, relata que en una fecha determinada un cierto cliente trajo una vaca y la cambió por 7 sacos de trigo. 3 se le entregaron en esa fecha y los otros 4 esperaban a que el cliente los recogiera cuando quisiera. Enterradas con seguridad en las ruinosas ciudades, los arqueólogos han recuperado bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos de miles de ellas. Entre las sobresalientes maravillas de Babilonia figuran los inmensos muros que rodeaban la ciudad. Los antiguos lo clasificaron junto con la Gran Pirámide de Egipto como perteneciente a las 7 maravillas del mundo. Se le acredita a la reina Semíramis haber erigido los primeros muros durante la temprana historia de la ciudad. Los excavadores modernos han sido incapaces de encontrar rastro de los muros originales. Tampoco es conocida su altura exacta. De la mención hecha por los primeros escritores, se estima que tenían de 50 a 60 pies de altura, revestidos en sellado exterior con ladrillo reconocido y además protegidos por un profundo foso lleno de agua. Los últimos y más famosos muros fueron comenzados 600 años antes de la era cristiana por el rey Nabopolassar. Planeó la reconstrucción en una escala gigantesca que no vivió para ver el trabajo terminado. Su obra fue continuada por su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre es familiar en la historia bíblica. Se vacila en creer la altura y longitud de estos últimos muros. Autoridades dignas de crédito reportan que tenían cerca de 160 pies de altura, el equivalente a la altura de un moderno edificio de oficinas de 15 pisos.
La longitud total se estima entre 9 y 11 millas. Tan ancha era la parte superior, que un carruaje de 6 caballos podía ser conducido alrededor de ellas. De esta tremenda estructura, ahora queda poco, excepto porciones de las cimentaciones y el foso. Además de los estragos de los elementos naturales, los árabes completaron la destrucción llevándose los ladrillos para construir otras cosas en otra parte. Contra los muros de Babilonia marcharon, a su vez, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de esa época de guerras de conquista. Una multitud de reyes sitió Babilonia, pero siempre en vano. Los ejércitos invasores de esos días no se pueden considerar a la ligera. Los historiadores hablan de unidades de 10.000 jinetes, 250 años, 1.200 regimientos de soldados a pie con 1.000 hombres por regimiento. A menudo se requerían de 2 a 3 años de preparación para reunir los materiales de guerra y depósitos de comida junto a la línea de marcha propuestas. La ciudad de Babilonia estaba organizada como una ciudad moderna. Había calles y tiendas. Los comerciantes ambulantes ofrecían sus mercancías en los distritos residenciales. Los sacerdotes oficiaban en magníficos templos. Dentro de la ciudad había una cerca interior para los palacios reales. Se dice que los muros que rodeaban a estos tenían que haber sido más altos que los de la ciudad. Los babilonios fueron hábiles en las artes. Estas incluían la escultura, la pintura, el tejido, la orfebrería y la manufactura de armas e implementos agrícolas. Sus joyeros crearon mucha joyería artística. Muchas muestras han sido recuperadas de las tumbas de sus ricos ciudadanos y están ahora en exhibición en los principales museos del mundo, en este mismo temprano periodo, cuando el resto del mundo estaba todavía talando árboles con hachas con cabeza de piedra, o cazando y luchando con lanzas y flechas con punta de pedernal. Los babilonios estaban usando hachas, lanzas y flechas con cabeza de metal. Los babilonios fueron financieros y comerciantes diestros. Hasta donde sabemos, fueron los inventores originales del dinero, como un medio de cambio, de los pagarés y los títulos escritos de propiedad. Babilonia nunca fue penetrada por ejércitos hostiles hasta 540 años AC. Ni siquiera los muros fueron capturados. La historia de la caída de Babilonia es muy insólita. Ciro, uno de los grandes conquistadores de ese periodo, intentaba atacar la ciudad y deseaba tomar sus inexpugnables muros. Consejeros de Nabonidus, el rey de Babilonia, lo persuadieron de que saliera a encontrar a Ciro y le diera batalla sin esperar que la ciudad fuese sitiada. Con la subsecuente derrota del ejército babilonio, el rey huyó de la ciudad. Ciro, por lo tanto, entró por las puertas abiertas y tomó posesión sin resistencia. De allí en adelante el poder y el prestigio de la ciudad gradualmente menguaron hasta que, en el curso de unos pocos cientos de años, fue eventualmente abandonada, desierta, dejada por los vientos y tormentas, otra vez al nivel de la tierra desértica desde la cual su grandeza había originalmente sido construida. Babilonia había caído, para nunca levantarse otra vez, pero a ella la civilización le debe mucho. El transcurso del tiempo ha desmenuzado hasta el polvo los orgullosos muros de sus templos, pero la sabiduría de Babilonia perdura.